4, 3, 2, 1. Bueno, buenos días. Estamos aquí con Enrique Berzal de la Rosa, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid y también experto en temas del franquismo y de movimientos obreros. Y hoy vamos a hablar con él de las asociaciones vecinales y el movimiento obrero en la Valladolid de la Transición. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Bueno, pues empecemos con la entrevista, si te parece bien. Valladolid era como una ciudad modelo del franquismo en su tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la unión de Falange y las Jons en 1964 en el Teatro Calderón. También fue laureada tras la guerra, que de hecho hasta el día de hoy eso se mantiene en el escudo de la ciudad. En cambio, durante la transición pasó a ser una de las capitales más conflictivas del país. Mi pregunta es, nuestra pregunta, ¿qué papel tuvieron las asociaciones de vecinos en esto? Pues tienes toda la razón. De ser la capital del alzamiento nacional, como la bautizó el régimen franquista, pasó a ser una de las capitales de provincia más conflictivas en los años 70. Un papel muy importante, muy determinante, fueron las asociaciones de vecinos. El movimiento vecinal en toda España fue fundamental para ir generando en el régimen franquista una sensación de crisis, de movilización ciudadana, de núcleo de activistas donde no solo se pedían mejoras para el barrio, no solo se pedían zonas verdes, no solo se pedían guarderías, no solo se pedían mejores dotaciones residenciales, sino que también se pedían mayores libertades democráticas. Y además el movimiento vecinal tenía algo más auténtico que a lo mejor el resto de organizaciones, y es que había muchísima gente que pertenecía al barrio que no tenía una militancia política expresa, que eran desde niños hasta ancianos que estaban preocupados por las condiciones materiales de vida, y había muchísimas mujeres. De tal manera que la asociación de vecinos tenía dos particularidades que al régimen franquista le preocupaban. En primer lugar, el hecho de que en un barrio depauperado se podían unir desde activistas de los sindicatos y partidos clandestinos, hasta los estudiantes que también estaban en lucha, hasta los vecinos a título particular, hasta los curas, hasta los religiosos, hasta los militantes de Acción Católica, todos unidos en un movimiento plural, muy democrático, que luchaban por mejoras en el barrio. Y en segundo lugar, el hecho de que al pedir mejoras de hondo calado democrático, en el fondo estaban impugnando la naturaleza del régimen franquista, que no dejaba de ser, aunque fuese en los años 70, una dictadura. Y por este punto queríamos también preguntarte un poco e insistir en la importancia que tuvo el movimiento vecinal, sobre todo en esas personas que inicialmente no se declaraban como militantes antifranquistas. Claro, fue muy importante. Yo creo que el movimiento vecinal puede ser definido como una escuela de ciudadanía democrática ya en los años 60. La paradoja en que está, la paradoja la encontramos en un hecho muy significativo. Es el propio régimen franquista el que a través de su propia legislación, en el año 64, promociona las asociaciones que se llamaban de cabezas de familia. Era una idea de intentar agrupar a las familias dentro de un ideario franquista para que compartiesen su manera de vivir o sus opiniones. Pero eso fue continuamente evolucionando hacia unos sistemas de debate, de intercambios de experiencias y sobre todo de protesta. ¿Dónde se produjo eso? Principalmente en aquellos barrios de las periferias de las ciudades que estaban más golpeados. Barrios que se nutrían básicamente de gente del campo que había ido a la ciudad a trabajar en las grandes empresas. Para ellos eso fue un golpe muy brusco de su vida cotidiana, pero que además estaban sujetos a condiciones de vida muy pobres, no solo porque tenían salarios muy bajos, sino porque es que en el barrio no estaban colmadas las necesidades más básicas: la pavimentación, el alcantarillado, el agua potable, las zonas verdes. Había barrios que estaban al lado de la vía y los niños que pasaban por la vía corrían el peligro, como pasó en más de una ocasión, por ejemplo en Valladolid, de ser atropellados por el tren. De tal manera que el barrio se convierte, para gente que no había luchado nunca contra Franco, a través de la asociación, en un motivo para reunirse con el resto de vecinos, analizar la situación del barrio, analizar la actuación a realizar delante de las autoridades y organizar el compromiso concreto, que puede ser una movilización, una manifestación, una marcha hacia el ayuntamiento, de tal manera que la gente estaba, en primer lugar, adoptando una cultura política democrática, y en segundo lugar, esa cultura política democrática era cada vez más antifranquista.
Hablando sobre estos barrios, la primera asociación vecinal surgió en el 70 en La Rondilla. ¿Nos puedes contar un poco cómo se desarrolló hacia lo que se llamaba la Coordinadora Interbarrios Sí. y después la sucesora, básicamente? Claro. Fíjate, La Rondilla fue la primera, en Valladolid, la primera asociación, podríamos decir, establecida desde un punto de vista legal. Y además es la que procede, al principio se llamaba Asociación Familiar Rondilla, es decir, tenía una denominación típicamente franquista. Aunque los que la montaron no tenían ese ideario, pero fueron inteligentes y se acogieron a la legislación vigente para poder asociarse. Antes, en los años 60, había habido una asociación, podríamos decir, más espontánea, no reglada, en el barrio de Las Delicias. Ahí habían montado los curas, obreros, la Juventud Obrera Católica, pero la primera, como bien dices, con carácter legal y formal, era La Rondilla. La Rondilla era un barrio de reciente creación, o una creación terrible, porque si veis las fotografías de La Rondilla en los años 68, 69, 70, no hay ni una zona verde, es todo cemento, es todo gris. O sea, hoy cogemos un dron, vemos La Rondilla en los años 70 y no había un árbol. Y además no solo no había un árbol, sino que había muchas zonas donde las constructoras, a través de una labor de especulación, estaban negociando con el ayuntamiento licencias para construir todavía más pisos, más zonas grises en lugar de zonas verdes. Bueno, pues La Rondilla, la primera asociación, tuvo la virtud de aglutinar a la gente del barrio que estaba descontenta porque no había las dotaciones de zonas verdes suficientes ni de escuelas para empezar a generar un movimiento ciudadano de reivindicación. Esto hizo que el ayuntamiento empezase a dar marcha atrás a algunas de las propuestas, llegando al año 76 a cuestionar el Gran Plan Ribera de Castilla. A través de La Rondilla se fueron creando también otras asociaciones muy combativas en los barrios periféricos, como puede ser La Victoria, Las Delicias, que ya hemos visto, Pajarillos, en Barrio España, hasta llegar a la Coordinadora Interbarrios, ya en la época de la transición, de los años 70, que se convirtió, podríamos decir, en uno de los elementos de mayor contestación social a la política urbanística del franquismo, hasta el extremo de que en los años 76, 77, 78 y 79, hasta la llegada de los primeros ayuntamientos democráticos, la Coordinadora Interbarrios de vecinos se convirtió en un poder ciudadano de gran envergadura que condicionó la labor de los políticos a nivel local. Sabemos y hemos hablado y hemos leído, y nos acabas de contar tú ahora con los curas y las parroquias, que la Iglesia tuvo mucha importancia, y ¿nos podrías contar un poco más de esta importancia que tuvo en la creación de las asociaciones vecinales? Fue un factor decisivo, el factor de la Iglesia, de una parte de la Iglesia. Y ahí se da otra paradoja. Habéis empezado con una paradoja, es decir, de Valladolid, capital del alzamiento, a Valladolid, ciudad conflictiva. Pues aquí hay otra paradoja, que es la Iglesia como el factor de legitimación de la guerra civil, el nacionalcatolicismo, a la Iglesia como factor de deslegitimación del franquismo, y eso se produce en los años 60. ¿Por qué? Porque hay una parte de la Iglesia, la parte de la Iglesia que estaba más en contacto con los pobres, que en primer lugar se ha nutrido de nuevas generaciones de curas, de conciliarios y de militantes de acción católica que no han vivido los años más duros de la guerra. En segundo lugar, que se han formado con una teología más avanzada, que procede de Francia, de Bélgica, que ya habla de la liberación, teología para liberar. El Evangelio no se puede entender sin luchar por los pobres, por los oprimidos. En tercer lugar, aparece el Concilio Vaticano II, que es, podríamos decir, es el movimiento a nivel internacional, es el concilio que a nivel internacional abre las puertas y las ventanas de la Iglesia para que entre aire fresco, y es el concilio que, en primer lugar, señala que la Iglesia tiene que estar separada del Estado. En segundo lugar, señala que en el movimiento obrero histórico puede haber ideologías muy benéficas para la labor de la Iglesia, que el marxismo no es tan malo, que el anarquismo no es tan malo, que se puede dialogar con el adversario. Y en tercer lugar, que el militante cristiano tiene que llevar a cabo un compromiso temporal a favor de los más pobres, porque Cristo está en los más pobres. ¿Y eso cómo se materializa? Se materializa, en primer lugar, en las parroquias de los barrios que vosotros habéis señalado. Las Delicias tenía una parroquia, la parroquia donde estaba Millán Santos, donde había dominicos, de Santo Toribio, que está liderada por un cura y por religiosos muy activistas. Algunos de ellos incluso militaron en partidos de extrema izquierda. La Pilarica estaban los jesuitas, Ventura, estaba Manolo González. Luego van a ser
Manolo González, por ejemplo, va a ser luego teniente alcalde del Partido Socialista. Eran curas también muy comprometidos. En el barrio España estaba Paciano Martínez, hombre muy vinculado también, un cura vinculado a la izquierda. Bueno, pues estas parroquias, estos activistas, ¿qué van a hacer? Van a ceder sus locales a los movimientos vecinales para que se puedan reunir, planificar la acción, y ellos mismos, los curas, les van a ayudar, les van a dar soporte incluso material y de diálogo para contribuir a su acción concreta. Os pongo un ejemplo que puede ser anecdótico. Cuando se producen las huelgas de Fasa, los activistas de Fasa están luchando todos los días, están siendo represaliados, en la iglesia de la Pilarica, el cura, el párroco, dice lo siguiente: la familia de los obreros de Fasa que han sido despedidos no tienen que comer. Y si no tienen que comer, es una obscenidad que nosotros estemos celebrando la misa, porque es celebrar un acto en una situación de injusticia. Por lo tanto, ellos hacen una huelga de obreros, nosotros hacemos una huelga de misas. No va a haber misas hasta que no se solucione el tema de los obreros. Eso generó un escándalo tremendo en su momento. Es uno de los ejemplos de cómo los curas obreros se comprometieron con estos colectivos en lucha. En nada volvemos a Fasa, de hecho. Sobre estas huelgas y manifestaciones, ¿cómo crees que fueron condicionadas por la represión franquista y la violencia de la extrema derecha? Sí, es verdad que se producen dos aspectos. En Valladolid las huelgas no comienzan a ser algo importante hasta finales de los años 60. Has hablado de la represión, has hablado muy bien, porque hasta entonces no había movilizaciones en Valladolid. ¿Habría razones para movilizarse? Claro que había razones para movilizarse, pero no había activistas. Y si los había eran muy pocos. ¿Por qué? Porque la huella en la memoria de la represión de la guerra civil todavía sería vigente en muchas familias. Yo he podido consultar documentos de chicos, de jóvenes socialistas de los años 60 que vienen del extranjero, van a Valladolid y dicen: vamos a contactar con los viejos socialistas históricos para poder refundar la UGT y el PSOE. Y cuando van a verlos a sus casas no se quieren mover porque tienen miedo, porque ellos mismos sufrieron la represión, porque su padre fue fusilado. ¿Qué es lo que ocurre en la segunda mitad de los años 60? Que se incorporan al trabajo, a las fábricas, generaciones de obreros nuevas que no han vivido ese terror de la guerra civil y que tienen una cultura política más democrática. Son ellos los que comienzan y reaccionan ante la injusticia que ellos ven y lanzan las huelgas. Evidentemente el régimen franquista va a entrar en crisis, pero nunca va a bajar la guardia en lo que se refiere a la represión. Los famosos grises, los famosos coches de la policía van a estar vigilando en todo momento los movimientos de la gente que está en las fábricas, de los curas en las iglesias. Es decir, había infiltrados franquistas en las iglesias para escuchar lo que decía el cura, había infiltrados franquistas en el movimiento de Acción Católica para ver lo que hacían los movimientos de Acción Católica, había infiltrados franquistas en las asociaciones de vecinos para controlar lo que hacían, y cuando llevaban a cabo movimiento, tanto en la universidad como en la fábrica y demás, la respuesta del régimen franquista era siempre la misma: la represión en la calle y la represión a través del Tribunal de Orden Público, que eso suponía para muchos la cárcel, y en extremos más duros, más violentos y más problemáticos, como pasó con el militante del Partido del Trabajo, José Luis Cancho, que milagrosamente se cayó de la ventana de comisaría en el año 1974 y afortunadamente él luego lo pudo seguir contando y evidentemente no se cayó. Madre mía. Pues queríamos incidir efectivamente en Fasa, en qué papel tuvieron los trabajadores de la Fasa en las protestas que hubo durante esta época. Se puede decir que Fasa en Valladolid fue el epicentro de la explosión obrerista reivindicativa. Antes había habido en el año 60 y algo, algunos movimientos, algunos conatos en la Renfe, había habido un movimiento en Saba, pero es que el conglomerado de la movilización obrera y de la población obrera estaba en Fasa, lo que hoy es Renault, hoy es Horst, ¿no? Llegó a tener en torno a 14.000, 15.000, 16.000 empleados, una barbaridad. Una gran parte de los movimientos políticos clandestinos de izquierda y de extrema izquierda, desde el Partido Comunista hasta el movimiento comunista, sabían que los trabajadores de Fasa eran un reducto privilegiado para poder movilizar a la ciudadanía en contra del franquismo. Y entonces introdujeron a los activistas y llevaron a cabo una labor masiva también de intentar aglutinarles para reivindicar mejoras en el trabajo y de paso reivindicar derechos laborales y derechos políticos. Y eso es lo que pasó. ¿Cómo actuaban?
cómo actuaban estos movimientos y cómo se sumaban los demás. Había un mecanismo bien claro, que es el régimen franquista, para intentar legitimarse de cara al exterior, había puesto en marcha lo que se denominaban los enlaces y jurados, es decir, representantes de los trabajadores que negociaban con la empresa directamente sus condiciones, ¿no? ¿Qué ocurre? El régimen franquista siempre pensó que podía controlar a esos enlaces y jurados, van a ser de nuestra cuerda. Pero con el paso del tiempo, los movimientos sociales antifranquistas controlaron a los enlaces y a los jurados. Comisiones Obreras se metió allí y los controló. Entonces, estos enlaces y estos jurados hacían lo siguiente: cuando llegaba el momento de firmar el convenio colectivo para lograr mejoras laborales, pues se oponían a muchas de las condiciones que les daba la empresa, porque consideraban que el salario no subía lo que ellos querían, que la jornada laboral era abusiva, que la hora del descanso del bocadillo era mínima. Entonces decían, no vamos a firmar el convenio colectivo. Y no solo eso, sino que nos vamos a manifestar en huelga. La huelga estaba prohibida. Manifestarte en huelga en esas épocas era un desafío político para el régimen. Y eso es lo que pasó con Fasa en el año 1974, septiembre 1975. La ciudad se paralizó durante muchos meses, de tal manera que a Fasa llegaron una serie de abogados laboralistas muy famosos para defender a los trabajadores de Valladolid, entre ellos un tal Felipe González, por ejemplo, Leopoldo Torres, Gregorio Peces Barba, es decir, gente del Partido Socialista, otros del Partido Comunista, porque sabían que Fasa era una cantera de posibles activistas que podía ayudar a erosionar las bases sociales y laborales del régimen franquista. Bueno, todo activismo tiene su respuesta y de hecho durante la época varios medios llegaron a llamar a Valladolid la capital del terror. Y esto se debe a un grupo llamado Fuerza Nueva. Si nos puedes contar un poco qué era este grupo y alguna acción destacada. Claro, Valladolid, fíjate, otra de las, podemos decir, no sé si incongruencias o paradojas, ¿no? Valladolid, muchas veces se habla de Valladolid como Fachadolid, ¿no? Fachadolid, la ciudad de los fachas, ¿no? Y yo en el último libro que había señalado, Forjadores de Libertad, ¿no? Mi epílogo es Fachadolid con alcalde socialista. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llega la democracia a las elecciones municipales, el primer alcalde que se elige en Valladolid es del PSOE y está ni más ni menos que 16 años gobernando. Pero como bien dices, había un grupo de jóvenes muy activistas que procedían de Fuerza Nueva. Fuerza Nueva era una organización que ya venía de los años 60, creada por Blas Piñar, que consideraba que el régimen franquista se estaba desnaturalizando, que estaba perdiendo las esencias de la guerra civil y que había que salvarlo. Que había una serie de traidores dentro del régimen, sobre todo los tecnócratas del Opus Dei, y Fuerza Nueva se erige como el mantenedor de la esencia del régimen franquista. De tal manera que la idea de Blas Piñar es: cuando muera Franco, va a seguir el franquismo sin Franco. No siguió el franquismo sin Franco. Lo que vino fue la transición. Y una parte de la transición la posibilitaron la gente que venía del régimen. Llámese Adolfo Suárez, Rafael Martín Villa, Manuel Fraga, o Areiza, o Torcuato Fernández Miranda. Los jóvenes de Fuerza Nueva eran, aparte de muy jóvenes, algunos tendrían 16, 17, 18 años, muy activistas y violentos. Tenían en la violencia uno de los mecanismos de actuación. Dentro de Fuerza Nueva incluso había un grupo más violento, que era el Frente de la Juventud. Se dedicaron a buscar, a palear a jóvenes de izquierdas, a incluso organizar atentados terroristas en Valladolid. Pegaron un tiro en una cafetería famosa, Largo Dios, alcanzaron a un activista del PT en la espalda, incendiaron el Ayuntamiento Democrático, incendiaron la sede del PSOE. Fueron pocos años, 3 o 4 años, eran poca gente, pero eran muy ruidosos. Y como eran muy ruidosos y como generaron mucho escándalo, pues a nivel nacional se empezó a diseminar la imagen de Fachadolid. Pero luego, cuando tú vas a las elecciones y al resultado electoral, tanto a nivel local como a nivel nacional, Fuerza Nueva en Valladolid seguía siendo un grupo residual. Sabemos que en el 75 la Universidad de Valladolid tuvo que cerrar y queríamos preguntarte por qué tuvo que cerrar, qué ocurrió. Claro, tuvo que cerrar, la cerraron, podríamos decir, ¿no? Un decreto del ministro de Cruz Martínez Esteruelas en febrero de 1975 decreta el cierre forzado de todas las facultades. Fijaos lo que eso puede suponer en una ciudad de provincias donde en ese momento había 11.000 universitarios. La mayor parte de ellos, ser universitario en el 75 en cierto modo era ser privilegiado. No todos los chicos iban a la universidad. Solamente unos pocos privilegiados que pertenecían, muchos de ellos, a familias del régimen, clase media, media alta, muy conocidos en la ciudad, que eran
de ideología franquista que tenían sus hijos estudiantes de la universidad, pero a la vez militando en partidos clandestinos. ¿Qué ocurre? Que desde los años 60 en Valladolid había surgido un movimiento estudiantil antifranquista en contra del sindicato oficial universitario, que era el SEU, y cada vez se iba movilizando más. Estaba el Partido Comunista dentro, estaba la extrema izquierda dentro también. ¿Por qué? Porque el distrito de la Universidad de Valladolid englobaba el País Vasco. Y a Valladolid iban a estudiar chicos del País Vasco que venían con ideologías muy de extrema izquierda, del movimiento comunista, del independentismo vasco, y entonces se mete a la Universidad de Valladolid ya no solo el Partido Comunista, sino la extrema izquierda, y genera movilizaciones estudiantiles tremendas, ¿no? Claro, eso va creciendo, los recitales protesta, y entonces el régimen franquista llega a una conclusión. En esos momentos había conflictividad en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Valencia, en la Universidad de Madrid, evidentemente, pero Valladolid, ciudad de provincias con una universidad importante, el régimen piensa, si damos un castigo a Valladolid y a sus estudiantes y a sus padres, cerrando las facultades, el resto de universidades lo van a tener en cuenta y van a parar. Le salió mal. Se cerraron las clases, obligatoriamente. ¿Eso qué generó? Que muchas familias que eran del régimen franquista protestasen, que el alcalde protestase, porque es que los hijos se quedaban sin estudiar. Y los chicos y los profesores montaron la llamada universidad paralela. Es decir, ellos solos, al margen de las clases, quedaban con los profesores comprometidos, en las iglesias, en los bares, en los colegios. El profesor seguía explicando, ellos tomaban apuntes e incluso hacían exámenes y les guardaban la nota para cuando se volviesen a retomar las clases. De tal manera que zafaron la prohibición del régimen a través de este mecanismo, ¿no? Al final, en mayo, el régimen franquista tuvo que decir que se iban a reanudar las clases porque había perdido, de cierto modo, la batalla. Bueno, tenemos aquí una foto de una protesta en la que podemos ver muchas mujeres, además, y en las pancartas podemos leer por un Delicias más limpio y por no más discriminación. Aquí te la dejo. Sí. Nuestra pregunta es si nos puedes dar un poco de contexto sobre la misma. Es una foto muy bonita y es una foto que sirve mucho para el contexto de lo que estamos hablando. Primero porque es el barrio de las Delicias, que es uno de los barrios obreros más significativos, simbólicos, tradicionales, históricos y combativos de Valladolid. Repleto de población que trabajaba en Fasa, pero sobre todo es población obrera, ¿no? En segundo lugar, el barrio de las Delicias, como aparece en esta foto, desde muy pronto, años 60 y pico, 70, comienza a movilizarse a favor de mejoras para el barrio. Aquí pone un Delicias más limpio, es que no llegaban los camiones de basura, es que el barrio se inundaba porque no había alcantarillado, es que no había pavimentación. Es que eso era un nicho de barro cuando llovía, entonces es una manifestación espontánea. Pero hay otro dato de esta fotografía que es importante, que son las mujeres. Son las mujeres las que lideran esta protesta. ¿Por qué? Y esta es una de las características también de la movilización antifranquista de los barrios de los años 70, que son capaces de aglutinar, es verdad que a jóvenes, a niños, ancianos y también a las mujeres que estaban ya encuadrándose en las primeras asociaciones que se llamaban en ese momento de cabezas de familia, o asociaciones de madres en ese momento, de amas de casa también, que van a ser en gran medida el germen de lo que luego va a ser las asociaciones feministas. Por eso vemos que en esta fotografía son las mujeres las que están reivindicando un barrio con mejores dotaciones, que en el fondo también es un desafío a las autoridades franquistas que en ese momento estaban en la ciudad. Queríamos justo insistir en este tema de las mujeres, de más allá de las asociaciones pues, de amas de casa o simplemente su papel más tradicional, por así decirlo. ¿Qué papel tuvieron las mujeres en movimientos políticos, vecinales? Tuvieron un papel importante. Es verdad que en esos momentos, cuando se habla con activistas del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la UGT, de la Liga Comunista, te dicen que la mujer todavía seguían siendo muy machistas. Es decir, que la mujer todavía no tenía un papel protagonista, pero ya iba entrando. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que una de las personas que más impulsó en la extrema izquierda la movilización se llamaba Doris Venegas y era del movimiento comunista, estaba en Valladolid. En las mujeres, el régimen franquista también intentó encuadrarlas en asociaciones. El régimen franquista, cuando impulsa asociaciones en los años 60, intenta que esas asociaciones sirvan para encuadrar a la ciudadanía dentro de los principios del régimen, pero les sale mal. De tal manera que impulsa asociaciones de mujeres, de amas de casa, religiosas incluso, para intentar que las mujeres se vayan encuadrando en un movimiento asociativo con la ideología del régimen, pero les sale mal.
porque también en las asociaciones de amas de casa, que en teoría estaban creadas para compartir los problemas que tienen en sus casas en la crianza de sus hijos, las escuelas, los precios de la comida. Eso es la teoría. La realidad fue que empezaron a entrar en esas asociaciones activistas, que muchas procedían del Partido Comunista, otras estaban en la incipiente UGT, otras estaban en la Liga Comunista Revolucionaria, otras estaban en el Partido del Trabajo, y convirtieron en esas asociaciones en un nido, podríamos decir, de un protofeminismo que en un primer momento van a ir de la mano de los partidos políticos en esos momentos y que posteriormente, en la transición, se van a transformar en asociaciones de carácter feminista, que van a reivindicar, en primer lugar, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, y luego pues, el resarcimiento de las penalidades históricas que han sufrido las mujeres en la historia de España. Mirando un poco en perspectiva a todo lo que ocurrió y en el punto en el que nos encontramos ahora, ¿qué elementos de este movimiento obrero y vecinal tú crees que se han perdido con la institucionalización de la democracia y cuáles crees que han sobrevivido? Mira, yo creo que nosotros tenemos que insistir como historiadores mucho en que si desde el año 1978 disfrutamos de libertades democráticas, es en gran medida por la labor de estas asociaciones de vecinos que en su momento, con su combate, contribuyeron a generar una cultura política democrática, allanaron, podríamos decir, el camino de la transición. Todos sabemos que Franco murió en la cama, pero también sabemos que sin la presión de estos colectivos vecinales quizás la transición no se hubiese desarrollado de la manera en la que se desarrolló y a lo mejor hubiese dado lugar a un sistema político con unas libertades más limitadas, ¿no? Hoy en día es verdad, y cuando hablas con los vecinos, que el movimiento vecinal ha perdido la fuerza y el combate que tenían en esos momentos. Estamos en otra pantalla, podríamos decir. Es verdad que las necesidades materiales están básicamente cubiertas y por lo tanto eso ha hecho que se pierda en cierto modo activismo, por ejemplo en los barrios, en ciertos colectivos, ¿no? Creo que hoy en día hay otra serie de desafíos, no son los mismos que había en los años 70 en las asociaciones de vecinos, pero son desafíos que también tienen que ver con nuestros derechos y libertades. Y en gran medida uno desea que en colectivos como los vecinales o como los estudiantiles al menos se tengan en cuenta estos desafíos, estos retos, estos peligros y que se tenga conciencia de que al igual que hicieron los antepasados allanando el camino a la democracia, hoy se pueda tomar un partido social para defender los derechos que tanto nos han costado adquirir en la historia, sobre todo en la historia reciente de España. Queríamos preguntarte por el término de fachadolí, del que has hablado antes, y qué importancia crees que ha tenido a la hora de manchar pues, la imagen y toda la lucha de estos movimientos antifranquistas. Claro, bastante. Fachadolí es un término que lo inventa una revista, que se llama la revista Interview. La revista Interview hace una revista que tenía yo no era asiduo de Interview porque yo soy más joven, pero Interview tenía dos facetas. Una que llamaba la atención porque la portada siempre era una mujer semidesnuda, típico de la sociedad de esa época, pero luego había reportajes de investigación internos muy buenos, muy potentes. Uno de ellos lo dedicó un periodista de Valladolid a Fachadolid y se titulaba Fachadolid ha dicho basta. Entonces fue un juego de palabras para indicar, en primer lugar, que Valladolid estaba siendo el escenario de movimientos violentos por parte de Fuerza Nueva y de Frente de la Juventud, pero que ya la gente de Valladolid había dicho basta y que se estaba enfrentando a la gente de Fuerza Nueva. ¿Qué ocurre? Que ese juego de palabras de Fachadolid, unido, como bien habéis señalado, a la historia de la época de la República, la unión de Falange y las Jons el 4 de marzo, la fundación de las Jons, con Onésimo Redondo en Valladolid, el hecho de ser la capital laureada del alzamiento y el hecho de estos movimientos violentos, pues generaron la idea de que Valladolid era básicamente un nido de fachas. Y eso no se compadece con la realidad histórica, porque vuelvo a repetir, en las primeras elecciones democráticas de abril de 1979 gana el Partido Socialista y gobierna en coalición con el Partido Comunista, y el Partido Socialista está durante 16 años gobernando la ciudad de Valladolid. Por lo tanto, muchas fachas no tenían que haber si al final le dan los votos al Partido Socialista y al Partido Comunista. Para terminar ya, ¿qué papel crees que tiene todas estas movilizaciones en los barrios en los que fueron protagonistas? ¿Tú crees que ha habido algún cambio
intergeneracional, la biotransmisión, ¿qué crees? Creo que en los barrios, ahora mismo se está haciendo, por lo menos en Valladolid, se está haciendo una labor importante a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Hace unos años se editó un libro sobre la historia. Se está haciendo una labor importante a nivel de barrio de transmitir esta historia de lucha democrática. De tal manera que yo creo que la gente de barrio, es verdad que ahora los barrios, la composición del barrio ahora ha cambiado muchísimo, hay mucha población inmigrante, evidentemente, que no tiene una identidad de barrio. Pero los colectivos que tienen identidad de barrio sí que son depositarios y se sienten depositarios de una historia de lucha y de reivindicación y sobre todo de un orgullo. El orgullo de ser de barrio ha sido el orgullo de generar una lucha democrática y una conciencia democrática que ha posibilitado que en España haya libertades y que la dictadura no se prolongase. Pero es verdad que es difícil porque la composición de los barrios en las ciudades difiere mucho de la de los años 70. El trabajo pasaría sobre todo por seguir inculcando a través de la historia, a través de diversos mecanismos, esa trayectoria histórica de los barrios como escuela de ciudadanía y de lucha democrática. Bueno, pues eso sería el último, así que muchas gracias, Enrique. Muy bien, ha sido un placer, muchísimas gracias. A ti.